Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Qué es? Viernes 16 de abril, gracias a Dios que llegamos a otra semana más y estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Primeramente, Dios que gracias que estamos aquí y vamos a comentar un poquito de la palabra. Estos días que estamos viviendo, me ha tocado ver un libro muy bonito que me prestaron en la iglesia, una hermana. Se llama Mi cuerpo, su vida, del pastor Paul Trulli. Y está muy padre, muy bonito, ayuda mucho cuando uno está enseñándose y aprendiendo con respecto a los dones espirituales, con respecto a la oración, con respecto a qué hacer cuando uno cambia de manera de pensar, cuando Dios te rompe tu vida y naces de nuevo y quieres hacer las cosas que Dios manda como pide en la palabra y no como uno piensa, porque si lo hacemos como uno pensamos o al criterio de cada uno, pues cada quien va a hacer un desorden en cada situación. Pero afortunadamente en esas batallas hay gente que ya vivió. Este hombre tiene ya, dice cuando escribió el libro, tiene 40 años ya de pastor y predicador, y está muy bonito el libro y te hace un panorama más grande de lo que estamos viviendo diariamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, habla de cuando uno tiene muchos años congregándose, inclusive habla de él mismo como congregante de una iglesia y luego como pastor. Así que aún con años pastoreando, dice que fue aprendiendo y en un punto dado dio revelación Dios muy excelente, muy emocionante. Menciona las palabras estas y te contagia de su ánimo, cómo fue aprendiendo y cómo fue teniendo una relación con Dios por medio de la oración, por medio de comunicación espiritual, donde tú oras y Él te dice cosas por medio de tus pensamientos o por medio de otros hermanos o por medio de la misma palabra. Y realmente es muy bonito, muy emocionante cómo plantea las cosas y cómo las vive uno. O sea, lo estoy leyendo, uno se pone en su lugar. Y leyendo esto te das cuenta que uno cuando nace nuevo no tiene que estancarse, tiene que uno seguir adelante. Y esta predicación la trato de plantear eso, ¿eh? De que cuando uno ya está dentro de las cosas que Dios manda, ¿cuál es el siguiente paso? No más ir a la iglesia el domingo o ir el miércoles y domingo y ya con eso continuamos con nuestra salvación. Obviamente la palabra de Dios nos dice que solamente con aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida y aceptarlo como Señor y Salvador somos salvos, pero ahí se acaba nuestra obligación como cristianos, ahí se acaba nuestra obligación como creyentes. Obviamente no, pero lamentablemente muchos nos abocamos más a ir y no faltar y no participar de los diezmos y no participar de las ofrendas y no participar en la oración y no participar en cualquier cosa que te invite a la iglesia, pues un servicio que es para Dios, pero nos hacemos duros, que nos da vergüenza que esto y a final de cuentas no nos movemos, no hacemos nada. ¿Y qué hizo Dios cuando mandó en el libro de los Hechos a predicar a los apóstoles? Se reunieron 140 creo, y luego cuando ya vino el Espíritu Santo sobre ellos, predicaron en la región de Israel y nada más ahí, y ya llegaron a ser miles y no salían de ahí y empezó la persecución. Empezó la persecución porque ocupaban, el mandamiento de Dios era predicar la palabra. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque se les olvidó, porque se emocionaron con lo que estaban viendo resultados ahí y no se extendían más. Al haber persecución, dice que empezaron a predicar por las naciones cercanas de Samaria y todo lo cercano a Israel. Y nuestra vida cristiana esperamos persecución, esperamos que haya algún tipo ¿cómo eran las palabras?
era de tribulación, persecución. Son palabras un poquito que no se pueden entender, pero obviamente habla de sufrimiento de la iglesia, tormento de la iglesia, donde por medio de enfermedad, de muerte, como ahorita la pandemia, o de perder el trabajo, no tener para comer, por medio de esas cosas, dices que por medio de estas situaciones uno puede acercarse más a Dios, pero hay gente que se aleja. Yo tuve un incidente de enfermedad aquí en mi trabajo, y luego problemas familiares, y esas cosas me pusieron sobre la mesa mi vida, y ¿qué estaba haciendo? Pues estaba haciendo lo que yo quería y no lo que Dios quería. Y eso me llevó a acercarme a la palabra de Dios y volver a engancharme después de varios años de alejarme. Una hermana aquí en el mercado de Juárez, del mercado de la Zaragoza, aquí en Guadalupe, me platicó que tiene un padre que era pastor y enfermó. Enfermó este señor, y tenía un hermano en el otro lado que era creyente cuando estaba aquí, y le dijeron que estaba su padre enfermo, siendo pastor su padre estaba enfermo, que lo viniera a ver porque lo quería ver por última vez. Y este hombre en su mente pensó de que no voy porque ando acá de mojado, y si regreso a lo mejor ya no vuelvo a venir acá a Estados Unidos. Y con ese pensamiento, pues el padre de este hombre muere acá en Nuevo León, muere el señor, y él acá tiene un tremendo accidente, pero grande, porque estuvo en coma por buen tiempo. No había señales de que fuera a sobrevivir, y platica la hermana que por obra de Dios este hombre logra sobrevivir y vive el accidente. Y cuando ya estaba sano, cuando ya sanó sus heridas, vino aquí a Nuevo León, y vino a decir que él no le interesaba volver a la palabra, que él estaba bien así como estaba. Y te pones a pensar cómo algunos con pequeños tirones de orejas que Dios nos da, volvemos a las cosas de Dios. Y hay gente que le pasan cosas tremendas, tremendísimas, de muerte y de coma, y volver a la vida, y no quieren acercarse a las cosas de Dios. Y todo esto tiene que ver con el libro que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo significa continuar en las cosas de Dios, no quedarse estancado en ir a la iglesia, en hacernos como relojito. Ahora de la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y vamos para la casa y se acabó. Y la vida cristiana no es así. La vida cristiana no, por medio del apóstol Pablo, cuando predicó en el libro de los Hechos hasta el capítulo 20, ahorita les digo dónde. Hechos 20, 26. Llega un punto que el Espíritu Santo le dice que va a padecer tribulación, que va a ir a la cárcel, y que ya no iba a volver a las tierras donde él estaba predicando, fuera de Israel. Y como ya sabe que ya no va a volver, se empieza a despedir de los que puso como líderes, como líderes de las iglesias en esas partes. Y les dijo, Hechos 20, 26, les dijo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Otra vez, Hechos 20, 26 y 27. El 26 dice: por tanto, yo os protesto que en el día de hoy estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? La palabra de Dios. Él, al saber que ya no va a volver a esas tierras, él les dice: yo les protesto, yo les confieso, yo los hago como testigos a ustedes de que él predicó la palabra como Dios manda, como Jesús le dijo. Y si estoy limpio de la sangre de todos, porque he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y le puse como título a esta predicación: estamos limpios de la sangre de todos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de la iglesia. Hemos predicado el evangelio. Este título me gustó para ponérselo porque si estamos agradecidos con Dios, si estamos congregándonos y somos creyentes y somos salvos, Dios nos va a pedir frutos el día que nos pida cuentas. Porque todos vamos a juicio, vamos a ir a juicio, y Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos, lo bueno y lo malo. De lo bueno, ¿qué hiciste de lo bueno que te mandé por medio de la palabra? Y de lo malo, ¿por qué hiciste lo malo? Si tú eres cristiano, eres salvo, ¿cómo nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos en nuestra vida? Y pues uno como creyente
como nacido de nuevo, como quien quiere predicar la palabra, como quien estudia la palabra, debemos tener conocimiento de lo que debemos y no debemos hacer, cuáles son nuestras obligaciones, como de derechos. Tenemos el derecho de ser salvos por medio de Jesús, pero Dios nos va a pedir cuentas de nuestros padres, de nuestros hermanos, si les predicamos la palabra. Si no, eso ni siquiera creen, pero nunca tocamos la puerta y les dijimos, oye, Cristo te ama, acércate a las cosas de Dios. Y a veces te hacen caso y a veces no, pero si no te hacen caso y se enojan porque les intentas predicar o porque quieren invitarte, hay otro versículo que nos ampara para hacer esto, aún sabiendo que nos van a tratar mal. Dice Hechos 18:6, pero oponiéndose y blasfemando estos, refiriéndose a la gente que no quiere creer la palabra o no está de acuerdo con que se le predique, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo Pablo, sacudiéndose sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora y me iré a los gentiles. En ese tiempo le estaba predicando a los israelitas, a los judíos. O sea, tenemos la obligación de, aunque no nos quieran escuchar, de predicar, y que nos rechacen, no nos rechazan a nosotros, rechazan a la palabra de Dios, rechazan a Dios mismo. Mucha gente se burla de que van a la iglesia y que cada rato y que otra vez van para allá, pero lo que no saben es que vamos a orar por ellos mismos. La misma gente que nos pone trabas o nos pone de qué andamos haciendo ahí, vamos a orar por esa gente que está enferma, que no cree o que no simplemente ve mal que uno se congregue a hacer las cosas que Dios nos manda, congregarnos y predicar la palabra, y reunirnos para darnos testimonio nosotros de lo que Dios hace en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos hemos ido a la iglesia y no damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Yo le platico a mi esposa, invitan a dar testimonio en la iglesia, y pues casi siempre pasan las mismas personas, muy rara vez pasa una persona diferente, y a uno como congregante pues ya le da poco de pena de estar paseando, pensar que uno quiere estar ahí al frente y hablando siempre, pero no, pues somos agradecidos con Dios, y si no pasamos es para darle cabida a alguien más a que dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. En fin, esta introducción un poquito larga. Les quiero invitar a leer el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Marcos 4:3. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para platicar de tu palabra y tus bendiciones, Señor, que tenemos en nuestra vida. Permite, Señor, que esta palabra permita a la gente que ya te conoce, Señor, que se anime y se acerque, Señor, a predicar tu palabra, a predicar lo que ellos escucharon en un tiempo, y que busquen porque gente, Señor, sea salva y se arrepiente, Señor, de lo que han hecho en su vida, que no esté conforme a tu palabra. Permite, Señor, que mis hermanos, mis primos, mis tíos, la gente de mi familia y mis amigos de trabajo que me ven por estos medios, permite, Señor, que esta palabra también les llegue a ellos, Señor, y que como la parábola del sembrador, Señor, sea su cuerpo y su vida y su espíritu buena tierra para que crezca la semilla de tu palabra, mi Padre. En el nombre de Jesús pongo este servicio delante de ti, Señor, para la honra y gloria tuya, y permite que el Espíritu Santo guíe este tema que traemos el día de hoy. Gracias, Padre Santo, gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Y leemos a la parábola del sembrador. Marcos 4:3 dice: Oíd, aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos, oiga para oír. El que tenga oídos para oír, oiga.
Gloria a Dios. En esta porción de la palabra de Marcos 4:3 leímos hasta el 9, empieza la parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Más adelante nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que predica la palabra de Dios. Dice, si ya somos salvos, como somos los que ya estamos dentro de la palabra, si ya somos salvos, nuestra obligación es predicar y llevar fruto. Y dice más adelante, dice, tenemos la obligación de predicar y llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto dice en Mateo 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Es una medida que nos da Jesús de lo que debe uno de dar como fruto. Si alguien se cree salvo o se dice que nació de nuevo, tenemos la obligación de dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. ¿Y quién es uno? Uno es la cantidad inicial. Y predicando uno debe llevar mínimo 30, la media 60 y hasta 100. Y si es más, gloria a Dios, en el cielo nos van a hacer fiesta, si eso sí sucede. Pero ¿cuántos de nosotros no hacemos ni lo mínimo para agradar a Dios? Válgame. Gracias, Dios santo. Entonces, nuestra obligación es llevar fruto mínimo. Digo mínimo porque ahí dice mínimo a 30, 60 y 100 por uno. Luego de ahí me voy a Hechos 18:6, que ya se los leí hace rato. Los que no, al predicar la palabra, ¿qué va a pasar? Uno, como Pablo en Hechos 20:26, estamos limpios de la sangre de todos. Tenemos que estar limpios de la sangre de todos, donde uno como creyente se les acercó y predicó. Hechos 20:26. Y Hechos 18:6 dice, el que oponiéndose y blasfemando, a esto les dijo y sacudió sus vestidos, vuestra sangre sea sobre su propia cabeza, porque yo limpio soy. Así es como debemos de predicar la palabra, sabiendo que al que están desechando y al que están rechazando es a Jesucristo mismo, no a nosotros. Más adelante dice el 4, dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Entonces dice el 4, vinieron, aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Dice Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida vamos a ver. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Habla de Satanás, y como Satanás, ¿quién es? Es el Dios de este mundo. Dice, en quienes siembran la palabra, pero viene Satanás y les quita la palabra de sus corazones. Esto es amor a las cosas del mundo. Cuando viene Satanás y les quita la palabra de sus corazones,
son las cosas de este mundo que nos estorban, de toda la vida nos están estorbando. A lo mejor salimos, nos sacó Dios de algo que no era digno de alguien que está con Jesús, y viene Satanás y quita la palabra de sus corazones por medio de, esto es el amor a las cosas del mundo, que puede ser la vanidad, la codicia, la lujuria, la borrachera, el homosexualismo, los chismes y la maldad. Todas estas cosas en algún momento de nuestra vida nos estorban para continuar bendiciendo y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque ya estando dentro de la cobertura de donde Jesús con su sangre nos lava nuestros pecados y somos salvos, nos salimos, hablo a título personal, y algo de esto nos estorba: la vanidad, codicia, lujuria, borrachera, homosexualismo, los chismes, o simplemente la maldad. Hay gente que le gusta la maldad. ¿Y qué nos gusta todo esto más que la palabra misma de Dios? Y nosotros somos llamados como hijos de Dios a ser santos, por lo tanto no es agradable a Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. En esta parte nos menciona acerca de la gente que escucha la palabra y no tenía raíz. Y vamos a ver más adelante. Dice el Marcos 4:16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos que oyen la palabra. No, estos son los que, estamos en los que crecieron entre los pedregales. Los que sembraron entre pedregales son los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino son de corta duración. Pero cuando viene la tribulación y la persecución, son causa la palabra, luego tropiezan. Cuando dice que no tienen raíz, cuando no tenemos raíces, cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos hacemos o nos denominamos cristianos, en el momento mismo que nos acercamos a hacer la oración de fe, inmediatamente o desde antes, depende cada uno cómo esté el agradecimiento con Dios, debe ser su oración diaria, en la mañana, en la tarde y en la noche, lo más posible, porque esta orando nos permite estar en comunión con Dios constantemente y no salirnos de lo que Él nos manda, ni que Él nos promete, ni lo que Él ordena. Así que es importante que hacer raíces en la oración, primeramente. Y al hacer oración hay que orar porque cuando leamos la Biblia nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento para entenderla al estudiarla. No nomás leerla, estudiarla y platicarla y ver qué cosas más encontramos en la Biblia, porque de leer como de corrido, como una revista, como un libro que no tiene mayor importancia, pero en este caso es un libro de salvación. Por medio de este libro, por medio de la oración y de la palabra, cimentamos nuestras raíces para seguir enraizándonos y creciendo y dando frutos, como dice la palabra, de 30, 60 y a 100 por uno. Así que es importante nuestras raíces en la palabra de Dios, en la oración y en congregarnos. Parte de congregarse es darnos testimonio unos a otros lo que vivimos diariamente. Es importante ese tipo, echar raíces en nuestra vida cristiana. Luego del que sigue dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, los afanes del siglo son de cada siglo, es de cada época, un afán de cada época. El afán de la época actual es el afán de estar conectado siempre al celular, a la computadora, a los videojuegos, al fútbol, los hombres, las mujeres, a la moda, al mercado, a los supermercados, a ver qué está de moda en joyas, en perfumes. Esos afanes
el que se llame afán significa que es algo que estamos constantemente buscando, constantemente viendo que sale, constantemente que hay novedades en todos estos temas que le estamos diciendo. De tema de vanidad, tema de tecnología, tema de vehículos, cualquier afán que tenemos en nuestra vida, estamos constantemente queriendo cosas nuevas. Todavía no acabamos de pagar un celular a 12 meses o 18 meses y estamos sacando a los 4 meses otro. ¿Por qué? Porque estamos afanados en tener cosas nuevas, nuevas, nuevas. Y eso acaba por acabar con nuestra economía primeramente, y ese afán nos hace que perdamos la perspectiva de todo lo demás, entre ellas la palabra de Dios y nuestra salvación y nuestro trabajo, que es estar predicando la palabra, que es el tema principal de esta predicación. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno, haciendo todo lo que viene en Marcos 4, hablando acerca de